Bueno, justo sale con negro la resistencia. A ver, voy a cambiar el fondo a blanco a esto. Ahí está. En este circuito, por ejemplo, para que terminemos ya de cerrar ese tema, el ejercicio me decía, para el siguiente circuito calcula el valor de R2 sabiendo que la potencia de la fuente es 40,5 watts y la corriente de R3 es 1.125 amperes. Entonces vamos a anotar esos datos. Tenemos esos datos. Y ahora esto como... Ahí está. ¿Sí? Son los datos que me dan para resolver el ejercicio. ¿Está? Sí. Entonces vamos a ver cómo resolveríamos eso, que es un poco lo que vimos la clase pasada. ¿Sí? Veamos. Fíjense que me están dando el dato de la potencia de la fuente, están todos en paralelo, entonces la tensión de una es la tensión de todos, ¿no es cierto? Entonces yo acá lo primero que puedo decir es que como la tensión de la fuente es 9 voltios y estos están los tres en paralelo, entonces la tensión de R1 también es 9 voltios y la tensión de R2 también y la tensión de R3 también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto lo puedo asegurar, ¿sí? Porque estos están en paralelo. Entonces la tensión es la misma. ¿Sí? Entonces yo con esa tensión, ¿qué puedo hacer? Calcular las corrientes, ¿no es cierto? Fíjense que acá la corriente de R3 ya me la dan, pero es irrelevante porque la podía calcular, porque tengo la tensión de la fuente. ¿Sí? Entonces yo lo que puedo hacer aquí es decir, bueno, voy a calcular. Voy a poner rojo, ahí está. Voy a calcular la tensión, la corriente, perdón. Voy a decir que aquí hay una I1, por aquí una I2 y por aquí una I3. ¿No ven o no? Este es I1. Entonces yo voy a decir, bueno, I1 se puede calcular como la tensión de R1 dividido R1. Y la tensión de R1 es la misma que la fuente, o sea que es 9 voltios. Y eso lo divido en R1 que me da 8 ohmios. ¿Sí? ¿Y eso cuánto me está quedando? Los que tienen calculadora a mano. Esto me debería estar quedando lo mismo que esto, ¿verdad? Les queda 1,125. Sí, profe. Bien. La corriente R2 no la puedo saber porque no tengo R2. Y la corriente 3, ya me la dieron de dato, es 1,125 amperes. ¿Sí? Que iba a ser el mismo cálculo. Pero me dan la potencia de la fuente. Entonces recordemos una cosita. La potencia en la fuente es la tensión de la fuente multiplicado por la corriente de la fuente. Entonces yo de acá, ¿qué datos tengo? Tengo la potencia, tengo la tensión, quiero saber la corriente. ¿No ven o no? Entonces lo único que Sí. voy a hacer es esta tensión que está multiplicando, llevarla dividiendo. Y ya me queda que la corriente entonces es la potencia dividido la fuente. Entonces esto será 40,5 watts dividido en la tensión total que es 9 voltios. ¿Sí? ¿Cuánto da este cálculo? 4,5. 4,5 da eso, ¿estás seguro? Sí, profe. Bien. Y esto me queda en amperes. ¿Sí? Y luego, ¿qué puedo hacer? Le voy a llamar
a este nodo de arriba. Y voy a decir, hago el SK en A. ¿Y quién está entrando a? Está entrando la I total, que es la que viene por la fuente, sería esta de acá. I total, ¿cuánto vale I total? Tiene que valer la suma de I1 más I2 más I3. Eso me dice la primera ley de Kirchhoff. Y yo de aquí, I total ya la conozco, I1 ya lo conozco, I3 ya lo conozco, y no conozco I2. Entonces despejo, ¿verdad? Me llevo I1 que está sumando restando, I3 que está sumando restando. ¿Y qué me queda entonces? Que I2 es I total menos I1 menos I3. Entonces I2 es 4,5 amperes menos 1,125 amperes de I1 menos 1,125 amperes de I3. ¿Cuánto da esa cuenta? 2,25. ¿Sí? Bueno, ya tengo I2. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Como ya tengo I2 y ya tengo BR2, que es 9 voltios, porque está todo en paralelo, hago ley de Ohm. Y digo, bueno, R2 por ley de Ohm tiene que ser la tensión de R2 dividido la corriente de R2, que es I2. BR2 vale 9 voltios, no lo daban acá de dato, e I2 lo acabo de calcular. 2,25 amperes. 25 amperes. ¿Cuánto da esto? 4. Y ahí tengo el valor de mi resistor R2. Ese era todo el ejercicio. ¿Se entiende cómo aplicar Kirchhoff en circuitos puros? ¿Sí? Bueno, en un serie habría sido algo similar. ¿Sí? Nada más que hacer el SK, habría hecho el EBK seguramente. Esto es lo que vimos la clase pasada. ¿Sí? Este es un Sí, profe. ejercicio que tomé en un examen el año pasado, por ejemplo. ¿Hay dudas de Eh, ese? no entendí bien cómo hacer el LBK. El LSK, el que estamos haciendo. El LSK. Acuérdate que LSK Sí. es, elijo un nodo, acá yo elegí A, es este que está arriba, y tengo que Sí. fijarme qué corrientes entran, qué corrientes salen. Está entrando I total por la flechita y nadie más. Y quién está saliendo I1, I2 y 3. ¿Sí? Sí. Entonces la suma de I1, I2 y 3 me tiene que dar I total. Eso dice la LSK. Y luego el I1 que está acá sumando me lo llevé restando y el I3 también me lo llevé restando para dejar solito el I2 que es mi X, lo que yo quiero despejar. ¿Sí? Entonces me queda que I2 tiene que ser I total menos I1 menos I3. Y de ahí ya reemplazo los valores nada más para obtener I2. Ok. A mí me sirve el SK en un nodo cuando conozco todas las corrientes menos unas. Entonces esa una que me falta la puedo sacar por el SK. Como era el caso. Conocía I total, conocía I1, conocía I3, pero no conocía I2. Entonces puedo hacer el SK para poder calcular. Bien, si no hay dudas, vamos al tema que nos compete de hoy, ¿sí? Que son circuitos mixtos. ¿Tá? Voy a cambiar de vuelta la pantalla porque me es mucho más fácil el fondo oscuro, perdón, si a alguno le molesta. Es que es más fácil así. Bien. Entonces, ahora lo que toca son circuitos, perdón, no puros, circuitos mixtos. ¿Sí? ¿Cómo aplico ley de Kirchhoff en un circuito mixto? Voy a tomar el otro ejemplo, a ver, de algún ejercicio que haya evaluado por ahí. O puedo usar el que me mandó el compañero. A ver.
Bien. Ese fue el circuito que me mandó el compañero de la consulta. Sí, quería resolver. A ver, veamos. Esto sí es un circuito mixto. ¿Tá? ¿Y qué es lo que piden averiguar acá? El valor de R3, que vamos a adivinar quién es R3. Me imagino será este. Y R6. ¿Y quién es R6? Porque las demás resistencias ya se conocen. ¿O será que acá algún dato lo escribiste vos y no iba en el ejercicio? Eso hay que verificar. Eso hay que verificarlo, a ver. Si no, ya busco yo otro. Sí, acá tengo otro, hagamos el que tengo aquí porque ese parece que le falta algún dato. Que le sobra en realidad. No sé por qué. Después lo revisas bien y me lo mandas para que lo hagamos, ¿eh? Bueno, profe. Ese era un circuito también de un examen. Perdón si se ve medio pixelado, chicos. Están dando mal la gráfica. Bueno, volvamos acá a ver. Que decía para el siguiente circuito indique el valor de las resistencias desconocidas. En este caso son R4 y R6. Sabiendo que la potencia de R2 vale 4.375 watts y la I total vale 0,5 amperes. ¿Sí? Entonces, dato extra que me están dando, que la corriente I total, que es la que pasa por acá, ¿sí? Esa vale 0,5 amperes. Y me dan la potencia de esta resistencia. Bien, acá vamos a definir, vamos a poner acá una I1, por acá una I2. Esta I2 a su vez se va a dividir en una I3 por aquí y una I4 por aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá tengo los nodos. A este nodo le vamos a llamar a este nodo le vamos a llamar B, y a este nodo de abajo le vamos a llamar C. ¿Sí? Que es el mismo que este C. Es todo un mismo nodo. Y tengo tres mallas. Mallas 1, malla 2 y malla 3. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Ustedes vayan preguntando, ¿no? Yo sigo. Profe, Bien. Solo hemos planteado las corrientes y los nodos. ¿Sí? tengo Bien. una duda. Sí, ¿cuál es la duda? ¿Por qué son los dos nodos son C? Porque fíjate que los une una línea. No hay nada ahí en el medio. Entonces es el mismo nodo. Si hubiera estado una resistencia, hubiera sido otro. Sí, así como arriba. Ah, bueno. Bien. Sigamos entonces. Veamos qué puedo hacer yo con esto. Tengo la potencia de R2 y tengo la resistencia. Acuérdense que nosotros habíamos dicho que a cada resistencia hay 4 elementos asociados. ¿Se acuerdan? O sea, cada elemento tiene un valor de resistencia, un valor de voltaje, un valor de intensidad y un valor de potencia. ¿Se acuerdan de eso o no? Yo les dije que no hay más magnitudes asociadas, ¿sí? Y yo les había dicho que si tienen dos, ya pueden calcular las otras dos, sí o sí. Entonces, en R2 yo tengo resistencia y tengo potencia. Entonces ya puedo saber tensión y puedo saber intensidad, ¿verdad? Eso tienen ustedes ya que ir dándose cuenta, ¿sí? Recuerden, todos los elementos tienen un valor resistivo, un valor de tensión, un valor de corriente y un valor de potencia. Si yo sé dos, cualquiera, no importa la combinación, dos de estos, ya puedo calcular los otros dos. No me va a faltar nada. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar trabajando en R2. ¿Sí? Vamos a trabajar en R2. Porque aquí ya tengo el valor de la potencia y el valor de la resistencia. Y con esos dos vamos a averiguar el valor de tensión y el valor de intensidad. ¿Cómo hago eso? Bueno, recordemos, por ejemplo, yo sé que potencia en una resistencia, ¿sí? Es
y al cuadrado por R, ¿no es cierto? Entonces yo de aquí, ¿qué puedo calcular? Yo ya conozco potencia, conozco resistencia, puedo calcular la intensidad. La resistencia me lo llevo dividiendo, me queda P sobre R igual a I cuadrado. Y luego el cuadrado lo paso como raíz y me queda que I es la raíz de P sobre R. ¿Lo ven o no? Entonces hago eso. La intensidad en este caso es I1, porque le hemos llamado I1, ¿sí? Es la potencia de R2 sobre el resistor R2. I1 entonces será la raíz de la potencia en R2, 4,375, dividido el valor R2, que es 70. ¿Cuánto da la división? Solo la división. ¿Cuánto da 4,375 dividido 70? 0,0625. 0,0 625. así. Bueno, y ahora ¿cuánto da la raíz cuadrada de 0,0625? Revisen los demás compañeros los cálculos, ¿no? Porque si no, después hay que borrar todo. Espere, no entendí bien. ¿Qué no entendiste? Ah, no, espera. No, olvídelo. Pensé que era R con B. No, no. Ay, perdón, fue mala vista. ¿Cuánto da Ahorita sigue, entonces sí. la raíz de 0,0625? 0,25. Listo, miren. Ya tengo el valor de I1. ¿Ven? Y con el valor de I1 puedo averiguar el valor de la tensión en R2. ¿Sí? El valor de la tensión en R2 por ley de Ohm, ¿qué va a ser? I1 por R2. O sea que la tensión en R2 va a ser 0,25 por 70. ¿Cuánto da eso? 17,5. ¿Cuánto, perdón? 17,5. Tensión de R2 entonces es 17,5 voltios, ¿no es cierto? Y esto a su vez, fíjense que R2 está conectado entre ¿qué nodo? El nodo A ¿Y quién más? y C. Entonces esto es lo mismo que la tensión BAC, porque R2 está conectado entre A y C, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen todos? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a ver trabajar con R1. ¿Por qué voy a trabajar con R1? Porque de R1 ya conozco su valor, R, y su corriente, I. Porque por R1, ¿qué corriente pasa? Por ¿Cómo le la hemos llamado a la corriente corriente que pasa por R1? I1. No, mira el mapa. ¿Cómo le hemos llamado a la corriente que pasa por R1? Total. Y total. Y total era dato del ejercicio. Valía 0,5 amperes. ¿Lo ven o no? Entonces volvemos a lo mismo que antes. Si yo ya conozco dos valores, ya puedo averiguar los otros dos si es que quiero, ¿sí? En este caso no me interesa averiguar la potencia de R1, pero sí me interesa averiguar su tensión. Entonces voy a decir, bueno, entonces voy a calcular la tensión de R1 y voy a decir que eso tiene que ser I total, porque es la corriente que pasa por R1, multiplicado por el valor R1. Es decir, BR1 tiene que ser 0,5 amperes por 30 ohms. Esto me va a dar 15 voltios, ¿sí? Y ya tengo BR1. ¿Y para qué quiero saber yo BR1? Miren esto. Si yo agarro y trabajo ahora en esta malla de acá, esta malla que estoy resaltando, esa le vamos a llamar malla 1, ¿sí?
Entonces, si yo me vengo ahora y voy a decir, voy a hacer LBK en la malla 1. ¿Quién tengo como suba de tensión en la malla 1? La B total, que ahí le llaman B1, pero en realidad es B total, ¿sí? B total. Tiene que ser igual a la suma de las caídas, ¿no es cierto? A la tensión de BR1 más la tensión de BR2, que es la que está acá, ¿no es cierto? Que es BAC. Sí. Más la tensión de R6, que es el que está abajo. Eso es por LBK. ¿Y qué pasa? Yo acá B total ya lo conozco, BR1 ya lo conozco, BR2 ya lo conozco, me falta BR6. Entonces, BR1 y BR2, que ya los conozco, están sumando, los paso restando. Y me queda entonces que BR6 tiene que ser B total menos BR1 menos BR2. Tensión R6 tendrá que ser entonces 45 voltios menos BR1, le hemos calculado, 15 voltios. Menos BR2 también le hemos calculado, acá, 17,5. ¿Cuánto da esa cuenta? $12,5. Y ya tengo el valor de BR6. ¿Y para qué quiero yo el valor de BR6? Fíjense que yo ahora puedo hacer ley de Ohm y decir, bueno, el valor R6 tiene que ser la tensión de R6 dividido la corriente que pasa por R6. ¿Cuál es la corriente que pasa por R6? Miren ahí el mapa. Y total. PR6 ya lo conozco. Lo acabo de calcular. Vale 12,5 voltios. Y total me la dieron de dato. Vale 0,5 amperes. O sea que esto vale 12,5 dividido 0,5. Entonces R6, ¿cuánto vale? $25. Bien. Vale 25 ohmios. Y ya encontré una de las resistencias que me pedía el ejercicio. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Ya averigué el valor R6, ¿sí? Que esto es lo que pedí en el examen que la mayoría desaprobó. ¿Ah? Me falta averiguar el valor de R4. ¿Ah? Veamos cómo hacemos eso. Ya se nos está acabando la clase, así que vamos a acelerar un poquito. Para el valor, yo voy a bajar la pantalla, ¿sí? Pero para el valor de R4, ¿qué voy a hacer? Miren, voy a plantear una LSK en A. Porque yo ya conozco I total, ya conozco I1 y voy a intentar conocer I2 entonces, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. A ver, voy a... Voy a llevarme la imagen así como está. Y la voy a copiar de vuelta abajo, ¿sí? Así continuamos el ejercicio. Bien, continuamos entonces ahora sí el ejercicio. Y decíamos. Ahora yo ya conozco R6, ya conozco I total, ¿no? ¿Sí? Ustedes ya lo tienen. Bien. Entonces voy a hacer LSK en el nodo A. ¿Quién está entrando al nodo A? R2. No, corriente estamos hablando. Estamos Y hablando de uno. ley de corriente de Kirchhoff. ¿Qué corriente entra en A? I1. Y uno mira la flecha. Mira la flecha. Sale, ¿ve? Se aleja de A. Y total. Y total, mira la flecha, ¿ve? Es la única que está entrando A. Entonces está entrando y total. ¿Y quiénes están saliendo? De A. Sale I1 por abajo. Y luego I2 sale por la derecha. ¿Lo ven o no? Y yo I total ya lo conozco. I1 ya lo conozco. Me falta I2.
Entonces, I2 tiene que ser I total menos el valor I1. O sea que I2 tiene que ser 0,5 amperes, que vale I total, menos el valor I1 que le hemos calculado. Vamos a ver cuánto valía. El valor I1 está por acá, 0,25 amperes. Ahí está, ¿ven? 0,25 amperes. Entonces esto es menos 0,25 amperes. Eso me va a dar que I2 también vale 0,25 amperes. Bueno, no. 0,5 menos 0,25 me da 0,25. Listo, ya tengo el valor de I2. ¿Qué puedo hacer con el valor de I2? Fíjense que puedo calcular la tensión en R3. Puedo decir BR3 es la corriente que pasa por R3 y por R3 pasa I2. Multiplicado al valor R3. La tensión en R3 entonces es 0,25 amperes por 50 ohmios. PR3 vale entonces 12,5. Hagan el Sí, cálculo. profe. ¿Sí? Sí. 12,5 voltios. ¿Sí? ¿Y para qué quiero saber yo esa tensión? Bueno, porque ahora voy a hacer lo mismo que hice antes. Voy a trabajar en esta malla de acá. Le voy a llamar malla 2. ¿Sí? Y voy a decir, bueno, entonces voy a hacer ley de las tensiones de Kirchhoff en la malla 2. ¿Está? ¿Quién me queda como suba de tensión de la malla 2? El que viene de la fuente, ¿no es cierto? ¿Cuál es el que viene de la fuente? Es PR2, ¿verdad? Recuerden que así hacíamos. Esta tensión, esta es la que va a actuar como si fuera una suba, ¿sí? Y las que son como bajas son R3 y R4. ¿A ver o no? Sí. R2, que es la que viene de la fuente, tiene que distribuirse entre R3 y R4, ¿sí? Entonces BR2 es el valor de BR3. Acá, perdón, acá lo que quiero saber es BR4, ¿sí? BR2 yo ya lo conozco, entonces BR3 lo paso restando. ¿Y qué me queda? Que BR4 va a ser BR2 menos BR3, ¿sí? Sí. BR4 entonces tiene que ser tensión en R2. Vamos a ver, tensión en R2. BR2 17,5 es este BAC. Menos BR3 que lo calculamos que es 12,5. 17,5 menos 12,5 queda 5 voltios. Ya tengo BR4. Y BR4 es lo mismo que BR5. ¿Por qué? Porque están en paralelo. ¿Lo ven o no? R4 y R5 están en paralelo. Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Hacer ohm y calcular el valor I4. ¿Por qué? Porque I4 pasa por R5. Entonces va a ser la tensión de R5 dividido R5. O sea que I4 va a ser 5 voltios dividido 40 ohmios. ¿Cuánto da esa cuenta? 5 dividido 40. 0,125. 0,125 amperes. ¿Está? ¿Y para qué saqué I4? Bueno, porque ahora voy a tener que volver a hacer el SK. Hago LSK, pero ahora en el nodo B. Porque al nodo B está entrando I2. ¿Y quiénes están saliendo? Fíjense acá en B. Entra I2 y ¿quiénes salen?
Y 3 y 4. Entonces será I3 más I4. ¿Ven? Y de acá, ¿quién quiero saber yo? I3 es la que me falta. Este ya lo conozco, este ya lo conozco, este no. Entonces I3 me queda I2 menos I4. Entonces I3 tiene que ser I2. ¿Cuánto hemos dicho que vale I2? 0,25. Menos I4 que lo acabamos de calcular que vale 0,125. Entonces I3 ¿cuánto vale? 0,125. Muy bien. 0. 0,125. 0,25 menos 0,125 me da 0,125. ¿Sí? Amper. ¿Ya? ¿Y para qué hago eso? Bueno, porque ahora, mire, ya tengo yo el valor de la intensidad de R4 y ya tengo el valor de la tensión de R4. ¿Ven? Entonces puedo hacer ley de Ohm para calcular R4. R4 por ley de Ohm es BR4 dividido I3. O sea que R4 es 5 voltios dividido 0,125 amperes. ¿Cuánto da esa cuenta? 40. 40 ohmios. Y ya averigué el valor de R4, ya terminé el ejercicio. Porque el valor de R6 ya lo había averiguado arriba. Y acá averigué el valor de R4. ¿Lo ven o no? Sí. Cómo es ir haciendo Ohm, Kirchhoff, hasta que sale la resistencia. ¿Sí? Fíjense que no hemos usado nada más que no sea Ohm, LBK y LSK. Así hemos encontrado el valor de R4, que vale 40, y R6, que era lo que estaba arriba, que habíamos dicho que valía 25 ohms. ¿Sí? Acá también, miren, hemos hecho Ohm, luego hemos hecho LBK y luego Ohm de vuelta. Acá hemos hecho LSK, Ohm, LBK, Ohm, LSK, Ohm. ¿Sí? ¿Cómo sé qué herramienta usar? Bueno, tengo que analizar el circuito. ¿Sí? Para eso tengo que saber bien las leyes, la teoría de las leyes, y ir analizando el circuito para ver qué me conviene aplicar. ¿Se entendió cómo hacer LBK, LSK en mixtos? Sí, profe. Esto hay que practicarlo mucho, chicos. La única manera de entender esto es practicarlo, practicarlo y practicarlo. Profe, Sí, no entendí bien cómo funcionan los LSK. bien, vamos de vuelta en LSK. Te lo explico acá, así lo vemos más prolijo. Mira, yo tengo un nodo, ¿sí? Viene acá un nodo. Y tenemos, bueno, acá irá el resto del circuito, no importa, ¿sí? Y yo te muestro esto. Yo digo, acá hay una corriente llamada I1. Aquí hay una corriente llamada I2. Y aquí hay una corriente llamada I3. ¿Qué es lo que tenés que ver vos de las corrientes? Las flechitas. Si las flechitas apuntan al nodo, llamémosle A a este nodo, quiere decir que esas corrientes son entrantes. Acá I1 sería entrante. I2 y I3, fíjate que las flechitas no apuntan al nodo, se alejan. Entonces estas son salientes. ¿Se entiende? Y el LSK, si yo hago el LSK en A, lo que tengo que hacer es sumar todas las que estén entrando. Acá, ¿cuáles están entrando? Y1, ¿Hay otra entrando? no. Bueno, entonces ahí nomás. Y pongo igual. Y ahora todas las que estén saliendo, ¿cuáles están saliendo? Y 3 y 2. Bueno, entonces esto me queda I2 más I3. ¿Lo ves? Esto es el SKNA. Luego yo a veces lo que hago es ver cuál conozco y cuál no conozco. Por ejemplo, si yo te digo I1 vale 2 amperes, I3 vale 0,5 amperes, y quiero saber cuánto vale I2, entonces yo que me fijo. I1
ya lo conozco. Y 2 no lo conozco. Y 1 y 3 sí lo conozco. Entonces voy a despejar y 2 lo voy a dejar solito, como si fuera una X en una ecuación. ¿Qué voy a hacer? El I3 que está sumando, lo voy a pasar restando. Me va a quedar entonces que I2 tiene que ser I1, que estaba acá, menos el I3. Está sumando, pasa restando. Entonces I2 tiene que ser 2 amperes que vale I1, menos 0,5 amperes que vale I3. Entonces I2 tiene que valer 1,5 amperes, que es la resta. Y para eso hacemos LSK. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Bien, eso vos lo tenés que repetir en los nodos de tu circuito con la cantidad de corrientes que haya. Vos siempre te tenés que fijar en la flecha, porque en este ejemplo I1 está entrando. Puede ser que tenga algún ejemplo donde I1 esté saliendo. Me fijo en las flechas, ¿sí? Si la flecha apunta al nodo, están entrando. Si las flechas se alejan del nodo, están saliendo. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, ya se nos va a acabar la reunión, así que yo ahora vamos a, para hacer más rápido lo de la lista, voy a tomar asistencia, después me fijo el video. A ver, ¿a quién tengo? Mamani Belén está, Ugarte Benjamín, Elias Costilla, Emiliano Plaza, Fabiola Arancibia. ¿Quién es Fabiola Arancibia? Así es el nombre de No, mamá. Ah, bien, Mercado. Ignacio Cruz Arratia, Jeremías Soto, Joaquín Sarabia, Ismael Huanca, Julián Morales, Karen Vargas, Lautaro Barrio Nuevo, Lautaro Camino, Lourdes Serpa, Natán Acevedo, creo que es, La Sol Campero, Tiago Marcó, Tiago Ríos, Tiziana Colque y Tiziano Ovejero. ¿Así es? No me faltó nadie, ¿verdad? Bueno, ya con eso yo después me fijo en el video como está grabado y los paso a la planilla, así no perdemos tanto tiempo, ¿sí? Bien, entonces eso sería todo, chicos, por hoy. Practiquen en el TP de Kirchhoff de mixtos, así la próxima clase me avisan si hay dudas de algún ejercicio y lo resolvemos aquí para todos, ¿sí? Eran Bueno, muchos, profe. recuerdo que eran como 28 ejercicios, así que ahí tienen para resolver para el rato. Bien, chicos, es todo. Nos vemos.